Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 19. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Y la semana pasada veíamos que la familia de David estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Amnón se había enamorado de su hermana Tamar y en su obsesión, este hombre, Amnón, siguió el plan y el consejo perverso de un hombre y violó a su hermana. Por otro lado, Absalón, el hermano de Tamar, al enterarse que su hermana había sido violada, tomó a su hermana, la acogió en su casa y durante 2 años tramó un plan para matar a su hermano Amnón. Plan que se llevó a cabo. Y después de esto, él huyó a esconderse en algunas de las ciudades de refugio que había en Israel. Todo esto, como lo vimos la semana pasada, fue como cumplimiento del juicio de Dios para con David a causa de su pecado. El Señor le había dicho a David que la espada no se apartaría de su casa a causa de su pecado, a causa de que no había escuchado su mandamiento. Y después de que pasa algún tiempo, el Señor había perdonado obviamente el pecado de David porque David no había muerto, pero las consecuencias seguían en la vida de David. Desde el capítulo 14 que vimos, 13 que vimos la semana pasada y hasta el versículo 19 que estaremos viendo el día de hoy, estas consecuencias no terminarían en la vida de David. Después de algunos años de haber estado Absalón en el exilio, Absalón regresa a Jerusalén, pero su padre no quiere verlo. David había sido persuadido por una mujer que Joab, uno de los generales de David, había enviado para persuadirlo y pedirle al rey que permitiera que Absalón regresara. A lo cual David accedió, pero con la condición de no darle audiencia a Absalón o de no, es decir, no verlo. Que regrese, pero no quiero verlo, no quiero saber nada de él. Por supuesto, esto no le gustó a Absalón. Y Absalón comienza a sembrar una semilla de rebelión contra su padre en todo el reino. Absalón se presentaba como un líder carismático, como un líder compasivo y aprovechaba cada oportunidad que había para ganarse el apoyo y la lealtad del pueblo de Israel, creando una conspiración para poder derrocar y para poder derrocar a David y convertirse así en rey de Israel. David, al saber esto, o al estar consciente de la rebelión o de la conspiración que había en su contra y deseando evitar el derramamiento de sangre, decide huir de la ciudad con algunos seguidores. Pero mientras David huía o escapaba, un hombre llamado Simeí, y quiero que pongas atención en este hombre porque va a ser importante en el día de hoy. Un hombre llamado Simeí, miembro de la tribu de Saúl, sale a insultar y a maldecir a David, acusándolo de ser un hombre sangriento, acusándolo de ser el culpable de los problemas que había en el reino. Sin embargo, David, vamos a ver el día de hoy cómo David le presenta a él en paciencia y en humildad ante cada una de las acusaciones, le presenta misericordia y decide no tomar represalias en contra de él. Mientras tanto, mientras esto sucedía, Absalón tomó posesión del palacio de su padre y para dar cumplimiento, o bueno, no para dar, pero sino en cumplimiento a lo que Dios le había dicho también que sucedería, Absalón se acuesta
públicamente con las concubinas de David, cumpliendo así una profecía del juicio de Dios por sus acciones en contra de la vida de David. Este acto no solamente demostraba el cumplimiento del juicio de Dios, sino este acto de parte de Absalón desafiaba la autoridad de David y fortalecía su posición como líder, pero como un líder rebelde. Pero algo aún peor estaría por pasar. No siendo suficiente, en medio de esta rebeldía o de esta revuelta o de esta conspiración en contra de David, las fuerzas de David y las de Absalón, los ejércitos de Absalón, se enfrentan en el bosque de Efraín. Y a pesar de la orden de David de que trataran a Absalón con consideración, recuerda este nombre, Joab, el general de David, se encontró a Absalón cuando había estado siendo perseguido. Se encontró a Absalón, el joven príncipe, atrapado en un árbol con sus cabellos enredados en el árbol. Y Joab lo mata. La noticia de la muerte de Absalón le llega a David y por supuesto marca el final de esta rebelión. Pero también trae dolor, trae aflicción, trae desolación a la familia de David y al reino de Israel. A pesar de la victoria, la pérdida del hijo de David es un alto precio que David pagaría por la restauración de su trono y su autoridad como rey. Y es justo en este punto en donde comienza nuestro pasaje el día de hoy. Así que vamos a nuestro pasaje, 2 de Samuel capítulo 19, y veamos cómo es que Dios nos muestra misericordia y gracia a través de Jesús para así reconciliarnos con Él y recibir su perdón. 2 de Samuel 19, versículo 1 y 8. Del 1 al 8. Versículo 1. Entonces dieron aviso a Joab. El rey está llorando y se lamenta por Absalón. La victoria de aquel día se había convertido en duelo para todo el pueblo, porque el pueblo oyó decir aquel día: el rey está entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad, como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla. Y el rey, con su rostro cubierto, clamaba en voz alta: oh hijo mío Absalón, oh Absalón, hijo mío. Entonces Joab entró en la casa del rey y dijo: hoy usted ha cubierto de vergüenza el rostro de todos sus siervos que ha salvado hoy su vida, la vida de sus hijos e hijas, la vida de sus mujeres y la vida de sus concubinas. El amar a aquellos que lo odian y al odiar a aquellos que lo aman. Pues hoy ha demostrado que príncipes y siervos no son nada para usted, porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces usted estaría complacido. Ahora pues, levántese, salga y hable bondadosamente a sus siervos, porque juro por el Señor que si no sale, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche con usted, y esto le será peor que todo el mal que ha venido sobre usted desde la juventud hasta ahora. Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta, y cuando avisaron a todo el pueblo diciendo: miren, el rey está sentado a la puerta, entonces todo el pueblo vino delante del rey. Como acabamos de decir, Absalón había sido asesinado, había sido muerto por Joab. Y obviamente esto trajo tristeza al corazón de David. Pero cuando David se le informa de la muerte de su hijo, él no solamente, como lo vimos la semana pasada, se entristeció por Amnón o por Absalón en este caso.
La semana pasada veíamos que se había entristecido y que se había enojado por el asesinato de su hijo Amnón. Pero hoy, fíjate lo que el pasaje dice. Lloró por Absalón y lloró mucho por él. Y aunque ciertamente Absalón se había levantado en rebeldía como su enemigo en contra de David, David lo siguió amando como un hijo. Y tanto era el dolor de David que al mismo tiempo él deseaba haber muerto en lugar de Absalón. David dijo, me hubiera, fíjate, capítulo 18, por favor. Versículo estoy en 2 Samuel, perdón. Versículo 33. Y el rey, conmovido profundamente, subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. David nunca dejó de amar a Absalón. A pesar de todo lo que Absalón había hecho contra él, David mismo deseaba haber muerto en lugar de Absalón. David estaba triste como padre. En su boca había un constante hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. David estaba realmente en dolor por su hijo, encerrado en sus emociones a tal grado que pareciera que se había olvidado que era el rey de Israel. ¿Por qué pareciera que había olvidado que era rey de Israel? Bueno, lo único que se escuchaba en medio del pueblo y que el mismo pueblo decía era: el rey está entristecido por su hijo. Ellos habían ganado una batalla en contra del ejército rebelde, en contra de aquellos que se habían levantado en esta guerra civil, en esta guerra en contra de su mismo padre. Lo que debía haber sido un gran día de victoria y de alegría porque el enemigo había sido derrotado, se había convertido en un tiempo de dolor y de tristeza, no solamente para David, sino para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Y no sabemos cuánto tiempo David estuvo llorando por Absalón, pero cuando le fue dicho a este general Joab que David estaba en dolor, realmente se vio obligado este general a ir a la casa de David para sacarlo de su agonía, para confrontarlo con su tristeza y recordarle, decirle: hey, eres el rey de Israel. Sí perdiste a tu hijo, sí es tu hijo, pero un rey no puede comportarse como tú te estás comportando. Tu pueblo te espera. Tu pueblo espera ser recibido con alegría, con gozo, porque ellos pelearon por ti. Joab reprendió a David, pues parecía que valoraba más a Absalón que a sus oficiales, que se habían expuesto sus vidas por él. ¿Cómo era posible que David aborreciera a los que habían salvado su reino? Y ciertamente las palabras de Joab no fueron del todo ciertas, ya que David no aborrecía a sus oficiales, sino que quizá las expresiones de dolor que David demostraba y que Absalón escuchaba no eran una muestra de desprecio por sus soldados, sino que Joab no podía entender cómo David seguía amando a Absalón a pesar de que Absalón había sido su enemigo. Joab quizá interpretó esta actitud de David como un desprecio para los siervos de David, pero lo cierto es que de una u otra manera David necesitaba esta reprimenda de parte de Joab. Parecía
que las circunstancias en las cuales David había estado, había olvidado algo que durante todo este tiempo hemos visto en el libro de Samuel. Parecía que tanto tiempo había estado David siendo afligido, ahora por la muerte de su hijo, pero antes por la rebeldía de su hijo, pero antes porque su hijo se había acostado con sus mujeres, pero antes porque Absalón había matado a Amnón, pero antes porque Amnón había violado a su hermana, pero antes porque el hijo que había concebido en pecado con Betsabé había muerto. Parecía que todas estas circunstancias habían sumergido a David en un pensamiento en el cual se le había olvidado lo que el Señor le había dicho a él. David había olvidado que Dios seguía en control de todas las cosas. Había olvidado que aún había personas leales, que aún había personas dispuestas a dar la vida por él, y había olvidado lo más importante, que aún Dios seguía mostrándole su favor, y que la manera en cómo estaba reaccionando esto era muy egoísta, y como rey no podía actuar de esa manera. Su pueblo estaba esperando esa celebración típica que trae una victoria. Su pueblo estaba esperando que el rey saliera y como un rey firme siguiera gobernando su pueblo, se encargara de las cosas de su reino. Así que David, después de la confrontación que Joab le mostró y le hizo, se levantó y se sienta a la puerta. Me imagino a David secando sus lágrimas, poniéndose su ropa, tomando su corona, saliendo a la puerta de su casa y presentándose como diciendo: aquí está el rey que necesitan. Solo así David pudo enfrentar la realidad y hablar como rey a su pueblo. El pueblo necesitaba un rey. Y ahora el rey estaba a la puerta. Fíjate lo que continúa diciendo, versículos del 9 al 18. Pero los de Israel habían huido, cada uno a su tienda, y todo el pueblo reñía en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, pero ahora ha huido de la tierra por causa de Absalón. Sin embargo, Absalón, a quien ungimos sobre nosotros, ha muerto en combate. Ahora pues, ¿por qué guardan silencio respecto a restaurar al rey? Entonces, el rey David envió un mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y dijo: hablen a los ancianos de Judá y díganles: ¿por qué son los últimos en hacer volver al rey a su casa, ya que la palabra de todo Israel ha llegado al rey a su casa? Ustedes son mis hermanos, mi hueso y mi carne son. ¿Por qué pues son los últimos en hacer volver al rey? Y díganle a Amasa: ¿no eres hueso mío y carne mía? Así haga Dios conmigo, y aún más si no has de ser comandante del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre, y enviaron palabra al rey diciendo: regresa tú y todos tus siervos. Volvió el rey y llegó hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para ir al encuentro del rey, para conducir al rey al otro lado del Jordán. Entonces Simeí, hijo de Gera, el benjamita, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Con él había 1000 hombres de Benjamín y Sibá, siervo de la casa de Saúl. Con él sus 15 hijos y sus 20 siervos, y se apresuraron a pasar el Jordán delante del rey. Ahora, el pueblo, específicamente los de Israel, si tú recuerdas, el reino geográficamente estaba dividido entre los del norte y los del sur. Y
los de Israel ahora se habían volcado hacia el rey. Es decir, cuando sale a la puerta, todo Israel llegó con él. Y nuevamente pidieron o protestaron reconociendo que él era rey sobre ellos. Aquellos que habían desertado y que se habían pasado al lado de Absalón, ahora que Absalón estaba muerto, no sabían qué hacer. Y por fin decidieron, nos dice el versículo, que reñían entre ellos las tribus de Israel y decidieron que lo mejor sería traer al rey de regreso. Y los de Israel habían entendido que lo habían rechazado y que habían recibido a Absalón, y ahora entendían que como Absalón estaba muerto era totalmente necesario que hubiera un rey sobre ellos. ¿Y por qué no podía ser David rey nuevamente sobre ellos? Y lo instauran como el rey. Pero incluso en la tribu de Judá había habido una gran deserción hacia el grupo rebelde de Absalón. David les manda decir, les reprocha su deslealtad y les dice: no, ¿por qué son ustedes los últimos en hacerme llamar como rey nuevamente a la casa? Es decir, ¿por qué ustedes no han reconocido aún que necesitan un rey y que incluso yo debo de regresar como rey a Jerusalén? David necesitaba ganar de nuevo la completa lealtad de Judá. Y David reemplaza a Joab, su general, por Amasa. Si tú has leído esta sección antes a este versículo, te vas a dar cuenta que Amasa fue capitán del ejército de Absalón. Y puedes decir: ¿cómo, David? ¿Por qué estás poniendo a un capitán que te fue desleal? A un capitán que era tu enemigo. ¿Por qué lo has puesto ahora como capitán de tu ejército? Y a pesar de que Amasa se había convertido en el comandante de Absalón, al poner a Amasa al mando del ejército, David mostró un gesto de reconciliación hacia aquellos que aún estaban afectados por la muerte de Absalón, pero no solamente a los que estaban afectados por la muerte de Absalón, sino como un gesto de reconciliación para con aquellos que habían sido sus enemigos, aquellos que habían sido enemigos de David. Ahora él estaba diciendo: ¿saben qué? No pasa nada. Ahora busco reemplazar a Joab, quien había sido mi comandante durante muchos años, para mostrarles que habrá un cambio y un compromiso con la reconciliación entre ustedes y el rey. A lo largo de la narrativa bíblica vemos cómo Joab tenía una personalidad un tanto problemática. Algunas veces desobedecía las órdenes de David, algunas veces tomaba por su propia cuenta decisiones sin consultar el deseo de David. Y esto muy probablemente también estuvo en la cabeza de David para haber tomado esta decisión y evitar una confrontación entre Joab y el rey. Pero al nombrar a Amasa como comandante, David pudo apartar a Joab y evitar cualquier conflicto potencial con él. Sin embargo, esta decisión de David de poner a Amasa como general de David no fue una decisión sin consecuencias. Más adelante en la narrativa te vas a dar cuenta que Amasa es asesinado. ¿Por manos de quién crees? Por manos de Joab. Lo curioso en todo esto, hermanos, es que David no regresaría como rey hasta que fuera bienvenido por todas las tribus, hasta que los corazones de aquellos que se habían doblegado ante Absalón ahora se inclinaran delante de él para recibirle. David había dejado Israel como fugitivo, se había ido
escapando, desesperado, rechazado por la nación, siendo perseguido por sus hijos, por su hijo Absalón. Pero ahora David regresaría no solamente como rey de Israel, sino con el apoyo de todas las tribus de Israel y escoltado por miles de personas. Ahora David, al momento de cruzar el Jordán, los que antes se habían unido a Absalón venían a reconocerlo a él como rey. Y específicamente nos dice el verso que un hombre llamado Simeí, en los versículos del 18 al 23, viene primero, antes que nadie. ¿Te recuerdas quién era Simeí? Lo dijimos al principio. Simeí era descendiente de Saúl y fue aquel que reprochó a David cuando estaba huyendo. Pero fíjate lo que nos dice el versículo, qué es lo que hace David con Simeí. Simeí se había convertido en enemigo o en un detractor de David. Pero fíjate cómo actúa David en contra de Simeí. El final del versículo 18 dice: y Simeí, hijo de Gera, se postró ante el rey cuando éste iba a pasar el Jordán. Y dijo al rey: no me considere culpable mi señor, ni se acuerde del mal que su siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Que el rey no lo guarde en su corazón, pues yo, su siervo, reconozco que he pecado. Por tanto, hoy he venido, el primero de toda la casa de José, para descender al encuentro de mi señor el rey. Pero Abisaí, hijo de Sarbia, respondió: ¿no ha de morir Simeí por esto, porque maldijo al ungido del Señor? Entonces David dijo: ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Sarbia, para que en este día me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy hombre alguno en Israel? ¿Acaso no sé que hoy soy el rey sobre Israel? Y el rey dijo a Simeí: no morirás. Así que el rey se lo juró. Como te dije, Simeí fue el que maldijo a David cuando salían de Jerusalén, arrojándole piedras, maldiciéndolo. Y sin embargo, en este momento, este hombre que había maldecido a David, que le había arrojado piedras, que había sido detractor de David, ahora era el primero que estaba delante del rey y su actitud era muy diferente. Esta vez ahora estaba de rodillas delante del rey pidiendo perdón. A pesar de que Simeí pidió a David que no se acordara de su iniquidad, que no se acordara de sus insultos, de sus maldiciones, ni de que lo había tratado mal, Simeí se arrepintió de cada una de las cosas y clamó por misericordia. Y en ningún momento minimizó o justificó el actuar en contra de David, pero rogó por misericordia. Simeí pidió a David que le imputara la iniquidad. Simeí sabía que solamente el perdón de su iniquidad, de su pecado, de su falta en contra del rey, podía ser quitada solamente si David le perdonaba, solamente si David decidía no recordar más su iniquidad. Y hermanos, esto es la base del perdón. La base del perdón es tratar como justo a aquel que te ha ofendido. Simeí pidió a David que imputara su iniquidad. Solamente sería perdonado si David lo perdonaba. A pesar de que otros pedían la muerte de Simeí, solamente David estaba en la posición de perdonarlo o de condenarlo. Y David decidió perdonarlo y le dijo: no morirás. ¿A qué te recuerda esto, hermano?
Romanos 3:23 nos dice que nuestro pecado nos separaba de Dios y que éramos sus enemigos. Pero Cristo, aun siendo sus enemigos, nos perdonó. Cristo perdona a cada uno de aquellos que claman por misericordia y por su perdón. El perdón implicaba que la vida le sería concedida a Simeí. David no había olvidado que Dios había pronunciado las mismas palabras a favor de él. Cuando fue confrontado con su pecado, el profeta Natán le dijo: has pecado. Pero el Señor dice: no morirás. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo: te he perdonado. Aquel que había experimentado el perdón hacia él a causa de su pecado, ahora era un hombre que sabía perdonar. Ahora era un hombre que podía extender misericordia. Ahora era un hombre que podía extender gracia. Si me pueden hacer un favor y prender los ventiladores. Gracias. Ahora el rey estaba ejerciendo no nada más la autoridad, sino estaba ejerciendo misericordia y perdón. Versículo 23 al 30. También Mefiboset, nieto de Saúl, descendió al encuentro del rey y no se había aseado, ni los pies, ni se había recortado el bigote, ni lavado la ropa desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Y cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, éste le dijo: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y él respondió: oh rey mío, mi siervo me engañó, pues su siervo se dijo: me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque su siervo es cojo. Además, ha calumniado a su siervo ante mi señor el rey, pero mi señor el rey es como el ángel de Dios. Haga pues lo que le parezca bien, porque toda la casa de mi padre no era más que hombres muertos ante mi señor el rey. Con todo, puso a su siervo entre los que comían a su propia mesa. ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? El rey le dijo: ¿por qué sigues hablando de tus asuntos? Yo he decidido, tú y Sirba se repartirán las tierras. Que él las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa, dijo Mefiboset. Si no lo recuerdas, Mefiboset era el último sobreviviente de la dinastía de Saúl, hijo de Jonatán. Y segunda de Samuel 9 nos cuenta cómo David mostró misericordia a este hombre, Mefiboset, trayéndolo, poniéndolo, llevándole provisiones cuando estaba en Jerusalén, comiendo a la mesa con él. Pero cuando David se va huyendo, Mefiboset no va con él. Pues Siba, quien era la persona que estaba a cargo de Mefiboset o de la atención de Mefiboset, fue delante del rey diciéndolo que Mefiboset lo había abandonado. Por lo tanto, David se queda con la idea de que Mefiboset lo había abandonado, de que Mefiboset ahora quizá estaba en contra de él y a favor de Absalón. Pero debido al gran y profundo aprecio de David, ahora que se encuentra Mefiboset delante de él, Mefiboset le expresa que nunca estuvo de acuerdo con la rebelión, que permaneció leal a él y que durante todo este tiempo estuvo apartado de él, incluso estuvo ayunando, estuvo orando, incluso su decisión de no cuidarse, de estar sucio, de no arreglarse su bigote, de no lavar su ropa, era una demostración por la tristeza de la ausencia de David en Israel y como solidaridad también para con David. Mefiboset se había quedado en Jerusalén porque su siervo lo había abandonado allí y siendo lisiado no podía escaparse con David.
Por lo tanto, David extiende misericordia nuevamente para con Mefiboset y perdona a Siba también, aquel que había mentido, y le dice: ¿sabes qué? Ahora las tierras, todo aquello que yo le había dado a Mefiboset, ahora va a ser dividido entre Mefiboset y tu siervo Siba. Quizá esta fue alguna prueba que David puso para conocer el corazón de ellos. Y claramente vemos cómo Mefiboset, su corazón estaba para con David. Él le dice: ¿sabes qué? Que se quede con todas esas tierras. Que todas esas tierras que tú me habías dado, que todo lo que era de mi abuelo Saúl, todo lo que era de mi padre Jonatán, que se las quede Siba, mi siervo. Yo no necesito nada. Para mí ha sido suficiente el que tú como rey estés aquí, el que pueda sentarme contigo a la mesa nuevamente, el que tu presencia esté conmigo. Pues ¿qué más puedo pedir si yo era uno más de entre los muertos? Hermanos, esta es una muestra de cómo un corazón agradecido, de aquel corazón que ha recibido gracia y misericordia, es como si Mefiboset estuviera diciendo: tú me has mostrado tanta misericordia que yo no quiero más que estar contigo. Me interesas más tú que todo lo que me pudieras dar. Esta es una muestra también de cómo en la misma manera David extiende misericordia para con estos hombres, y de cómo Dios nos muestra misericordia y gracia a través de Jesús para así reconciliarnos y poder recibir el perdón de Él. El pasaje sigue diciendo acerca de otro hombre llamado Barzillai, un galadita. Y voy a darle lectura, pero por cuestión de tiempo no vamos a entrar mucho ahí. Dice: Barzillai el galadita también había descendido de Rogelim y había cruzado el Jordán con el rey para despedirlo en Jordán. Barzillai era muy anciano, de 80 años, y había dado provisiones al rey mientras éste permanecía en Mahanaim, porque era hombre muy poderoso. El rey le dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzillai respondió al rey: ¿cuánto tiempo me queda de vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Ahora tengo 80 años, puedo distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Puede su siervo saborear lo que come o bebe? ¿Puede oír aún la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Por qué pues ha de ser su siervo otra carga más para mi señor el rey? Su siervo no haría más que pasar el Jordán con el rey. ¿Por qué ha de concederme el rey esta recompensa? Permita que su siervo vuelva para morir en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Sin embargo, aquí tiene a su siervo Kimham, que pase él con mi señor el rey, y haz por él lo que parezca bien. Y el rey respondió: Kimham pasará conmigo, y haré por él lo que te parezca bien. Y todo lo que me pidas lo haré por ti. Todo el pueblo pasó el Jordán y el rey también pasó. Entonces el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y éste regresó a su lugar. También la gente que había ayudado a David cruzó el Jordán con él. Barzillai era uno de los hombres ricos que había alimentado al ejército de David en Mahanaim. David había sido alimentado y cuidado por este hombre en su huida, y David pidió que Barzillai viniera con él. Pero como vemos, Barzillai rehusó esta ayuda porque ya era viejo. Y por lo que vemos, y por lo que él mismo está diciendo en este pasaje, Barzillai no había ayudado a David con esperas de recibir algo a favor o a su favor. Al contrario, le dice: mira, no necesito que me des nada. Déjame morir en mi tierra, ya estoy viejo, no quiero ser carga para ti. Pero si algo tú quisieras hacer por mí, llévate a Kimham. Algunos comentaristas dicen que Kimham era hijo de Barzillai y por lo tanto recibiría las bendiciones o los favores
que se le iban a dar a él. Barzilai fue lo suficientemente sabio como para utilizar los recursos que tenía y acumular tesoros y entregarlos para el servicio del rey. Barzilai ayudó a David porque sabía que David era un hombre de Dios y tenía la confianza en el rey. Esta había sido la verdadera motivación de Barzilai al ayudar a David. Pero hermanos, todo esto que acabamos de decir, ¿qué con nosotros? Pudiéramos decir, ok, está padre toda esta historia, qué buena onda que el rey regresó a Jerusalén. Pero ¿y esto? ¿Qué conmigo? Después de cometer adulterio con Betsabé y orquestar la muerte de Urías, David tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su pecado. Y si bien el Señor ya había perdonado el pecado de David o la vida de David, como ya lo vimos, David tuvo toda una temporada de asedio en donde las consecuencias de su pecado lo llevaron al punto de que tuvo que dejar su trono y escapar incluso de su propio hijo. Pero el Señor en su misericordia y en su soberanía seguía mostrando gracia y favor para con David, no como aquel que omite y deja pasar el pecado o las faltas, sino mostrándole el favor y la misericordia que aquel que ha ofendido y que ha causado una enemistad en contra de él, se le puede presentar. David pudo regresar al trono y continuar liderando a su pueblo, pero ciertamente eso no fue nada fácil. Ciertamente el camino a la restauración tuvo un alto precio por pagar. La familia de David sufrió a causa de su pecado. Al menos 3 de sus hijos habían muerto a causa de su pecado. David lloró por la pérdida de cada uno de ellos, pero en el caso de Absalón, aunque Absalón se había rebelado en contra de David y buscó matarlo, David todavía lo amaba como su hijo, y su muerte en la batalla fue un duro golpe para David y le causó un profundo dolor como padre, al grado que se olvidó de su responsabilidad como rey. David tuvo que pagar un alto precio con la vida de su hijo para seguir gobernando. Además de la rebelión de Israel y el levantamiento de ciertas tribus en contra de David, resultaron en una división en el reino de Israel. David tuvo que enfrentar las consecuencias de esta división y trabajar para restaurar la unidad y la reconciliación entre las tribus. Pero también vemos que algunos de los seguidores de David, que lo habían abandonado y que se unieron al bando de su hijo, ahora la lealtad de ellos, David tuvo que lidiar con las traiciones de ellos. Y la manera en cómo David lidió con la traición de ellos fue una manera un tanto particular y contraria a la que cualquier rey hubiera lidiado en contra de sus enemigos. Cualquier otro rey hubiera dicho, ok, tú estabas en mi contra, morirás. Cualquier rey hubiera dicho, tú fuiste mi enemigo, por lo tanto, cuello, muerte. Pero durante su regreso a Jerusalén, David tuvo que enfrentar a estos detractores. Y en su afán por reconciliar y en su deseo por reconciliar al pueblo y afianzar su trono delante de este pueblo, el rey extiende misericordia, extiende gracia, extiende perdón para con sus detractores. En general, el camino hacia la restauración de su trono no fue nada fácil para David. David tuvo que enfrentar diferentes desafíos emocionales, desafíos políticos, espirituales. Y esto nos recuerda a que hay un rey que se despojó de su trono. Hay un rey que se despojó de su trono, que se hizo
que fue humillado, que tomó forma de siervo, que fue golpeado, que fue perseguido, que fue llevado hasta la muerte. Hay un rey al cual sus detractores, al cual sus enemigos acusaban. Esto nos recuerda que hay un rey que, aún siendo sus enemigos, murió por sus enemigos. Esto nos recuerda que a través de Jesús, y solamente por medio de Jesús, podemos encontrar perdón, una nueva vida en Él. Incluso cuando caemos en pecado o enfrentamos momentos difíciles, Dios nos ofrece la redención y la restauración. Mira, para que despiertes, ve bien rápido por favor a Miqueas. Miqueas 7, versículo 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19 nos deja ver la gran misericordia de Dios. Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Hermanos, el Señor, el Rey misericordioso, esta redención solamente viene a través de Jesús. Aquel que siendo Rey se despojó de su trono y se hizo semejante a cada uno de nosotros. Jesús, a través de Jesús y solo por medio de Jesús, Dios nos ofrece el perdón a todos los que se arrepienten y buscan su gracia. Así como David mostró misericordia y perdonó a aquellos que buscaron su perdón después de su rebelión para con Absalón, el Evangelio nos muestra que todos somos pecadores y que en medio de nuestra rebelión con Dios, Cristo murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. En su misericordia, Dios tenía un plan para restaurar a aquella relación que había sido rota por nuestra maldad. Jesús, como hijo, se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto para expiar por nuestros pecados. Su muerte en la cruz fue un acto de amor, fue un acto de redención, llevando sobre sí el mismo castigo que merecíamos por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Al reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y confiar en Jesús como nuestro Salvador, podemos recibir ese perdón y la gracia de Dios. Y esto es algo no que podemos ganar o no que merezcamos. Esto es algo que solamente sucede a través de la gracia y la misericordia que en Jesús Dios nos ha mostrado. El alto precio de nuestra redención fue la muerte del Hijo de Dios. El alto precio que se tuvo que pagar para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios fue la muerte del Hijo de Dios, quien voluntariamente se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Su muerte en la cruz fue el pago necesario para cubrir el costo de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y tú pudieras decir, ¿y esto a mí qué? Hermanos, a lo largo del libro de Samuel hemos visto cómo Dios obra en la vida de David y en la historia de Israel, recordándonos que Dios está en control y su plan se cumple a pesar de las circunstancias. La muerte en la cruz fue el pago necesario para cubrir el costo de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, sí, pero esta, hermanos, es un recordatorio de la oportunidad que tenemos día a día
de ir delante de nuestro Rey y pedir misericordia. Y el Rey misericordioso actuará conforme a su benevolencia y ofrecerá, como lo ha hecho a través de Cristo Jesús, el perdón y la restitución, para que ahora tú y yo podamos estar reconciliados con Él. Así pues, hermanos, podemos concluir que Dios nos mostró misericordia y gracia a través de Jesús para así reconciliarnos con Él y recibir su perdón.